Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir una caja eléctrica de la marca Bebor. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte y dale click a la campanita para que reciba las notificaciones de los videos futuros. No se diga más y empecemos. Estas son todas las piezas que retiré de la caja. Aquí podemos ver, es como una especie de tapadera metálica. También tenemos su cable a tierra, tenemos un empaque o sello. También esas son tapaderas para las cerraduras. Y esta es la llave para abrir y cerrar las cerraduras que trae actualmente la caja. Aquí también traemos otra bolsita con bastantes tornillos y accesorios por si los necesitamos. Y estas serían las piezas para hacer la instalación. Ahí vienen tornillos y esas piezas de metal. Hablemos un poquito de los detalles de la caja. Esta caja viene con una ceja. Esta ceja permite que nunca la agua entre hacia adentro. Al caer aquí se resbala por aquí. También cuenta con este sello. Este es un sello de goma que hace un sellado para evitar que el polvo o la humedad o el agua entre y dañe los electrónicos que tengamos instalados aquí en la parte de adentro. Estas chapas, como les había comentado, estas son las llaves que viene. Esta es para abrir y cerrar, pero también les había comentado que estas se pueden cambiar. Podemos utilizar una de llave, eso es fácil de cambiar, y también viene con su sello. Este es para sellar una vez instalamos la llave o el otro estilo de cerradura, y para proteger que no le entre a la cerradura polvo, humedad o agua. Estos viene con dos, uno en la parte de abajo y otro para la parte de arriba. Esta caja tiene una altura de 24 pulgadas, un anchor de 16 pulgadas y una profundidad de 10 pulgadas. También viene con su cable de cobre. Este cable de cobre lo vamos a instalar en esta parte, uniendo la puerta y la caja. De este modo vamos a evitar causar cualquier daño o hacernos daño nosotros al momento de estar tocando la tapadera y abrirla. En la parte de aquí adentro trae un panel instalado. Este panel también cuenta con unas reglas, aunque no trae números, pero es para que se den una idea más o menos a qué distancia podemos instalar todos los electrónicos que deseemos instalar. Aquí este es para perforar y hacer lo que uno quiera, dependiendo en lo que se está utilizando esta caja. Vamos a mirar la parte de abajo. Aquí, como podemos ver, trae una parte que podemos abrirla. Para esto son todos esos tornillos y este sello. Este sello va colocado así para que tenga un sellado y evitar que entre el agua. Ahora hablemos un poquito de esta pieza. Está pesadita la caja. Hablemos un poquito de esta pieza. Esta pieza es para colocarla en la parte de arriba. Y que la función de esta pieza es darle una protección extra para que no caiga agua en la parte de arriba. Y tiene una inclinación hacia la parte de atrás. Esto permite que el agua deslice hacia la parte de atrás. Ya viene con sus perforaciones, 4 perforaciones. Que aquí traemos sus tornillos y sus metales para hacer las instalaciones. Aquí es como podemos apreciar. Así quedaría la instalación, y de aquí ya la podemos adherir a la pared o la parte donde se va a instalar. O incluso, si no quieres utilizar estos, también lo podemos utilizar de la parte de adentro, colocarlo directamente al sitio donde se va a instalar. Pero te preguntarás, ¿qué tipo de usos le podemos dar a esta caja? Esta caja la podemos usar en una infinidad de cosas. Si eres de las personas que les gusta la soldadura o tienes cualquier tipo de taller y tienes, como le conocemos, un tejabán, una ramada, algo donde esté expuesto a la llovizna con viento y pueda dañar tus contactos, tus enchufes, porque cuando tenemos un taller tenemos el enchufe de la soldadora, tenemos enchufes para
las máquinas de cortar. Es un sinfín de aparatos que conectamos al momento de estar trabajando, pero necesitas estar protegido cuando no los estás utilizando, y esto sería una buena opción. Aquí podemos poner todos los conectores o enchufes, y al momento de ya no estar trabajando simplemente lo vamos a cerrar, y así podemos evitar también que lleguen niños o cualquier otra persona a tener acceso a esos enchufes o controles. Cambiándole las chapas con su llave, ya solamente tú tendrías acceso a eso. Esta caja le puedes dar un sinfín de usos. Aquí te voy a compartir una fotografía. Y aquí está la otra también. También te voy a compartir el link si gustas echarle un vistazo. Esta caja no solo viene en este tamaño, también la podemos encontrar en diferentes tamaños. Es una caja metálica utilizada para electricidad. Es de la marca Bebor. Aquí, como podemos ver, esta caja le puedes dar un sinfín de usos. Lo que a mí se me viene en la mente es lo que les comenté: poner todos los enchufes de tu taller y asegurarlos para que nadie más los pueda tocar o tener acceso, o que se dañen por una lluvia o polvo, humedad. También la podemos usar como pasacerebro de una sierra grande. Aquí podemos poner todos los electrónicos. La podemos usar para un sinfín de cosas. Una bomba de agua que esté expuesta a la intemperie, una bomba grande estoy hablando. Aquí podemos poner también todos los conectores con su llave. ¿Para qué? Para que nadie tenga acceso más que tú. Eso también es como para una irrigación grande. Estoy hablando de una parcela o no sé, lo que tú tengas, porque muchas veces se requiere de estar bombeando el agua, y esta sería una buena opción también. Tiene un sinfín de cosas. Si eres eléctrico, tú realmente vas a saber para lo que se trata. Estas se las quise compartir porque hay muchos colegas en la soldadura que tienen sus instalaciones en su casa. Esta también sería una buena opción. En el momento que ya no estás trabajando, las cierras y ya ningún niño puede tener acceso a que se pueda lastimar. Si te gustó el video, no olvides compartir y regalarme un like. Recuerda que los comentarios están abiertos para cualquier pregunta o sugerencia que me quieras dar. El link de esta caja te lo voy a compartir, y como te dije anteriormente, la puedes encontrar en diferentes tamaños, diferentes precios. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.